Bueno, buenas tardes a todos. En principio voy a hacer una pequeña introducción de cómo surgió esto. Cuando organizábamos las jornadas aquí en la facultad entre un grupo, de colegas y docentes, pensamos en aprovechar el momento de encuentro entre profesionales para poder discutir algunas de las zonas grises o aspectos que por ahí no, con el correr del tiempo y con la práctica y con el caminar en la normativa actual, vemos que faltaría quizás reforzar, reafirmar o modificar algunas cosas que por ahí quedaron obsoletas o que es necesario que quede más claro porque, bueno, como todo se hace camino al andar. En pos de una mejoría para la profesión y para la sociedad fundamentalmente, porque si perfeccionamos las cosas, como dijo en la introducción Norberto, esto se traduce en una mejoría hacia la sociedad. En ese sentido, lo que pretendemos es un intercambio de ideas. Todo lo que seguramente puedo llegar a decir o exponer, a todos les ha pasado alguna vez, todos lo han pensado, les ha tocado en algún trabajo, no sé si todo, pero la mayoría de los casos seguramente todos lo hemos pensado, cuestionado e intentando sortear, digamos, y tratar de llevar adelante la situación de la mejor manera posible. Uno de los primeros casos que queríamos plantear, que nos parece por ahí una zona gris que ha quedado, es el tema de la exigencia de las declaratorias de herederos en los casos de mensura de constitución de estado parcelario, en los casos en los que hay varios condóminos. ¿Por qué? Porque el artículo 84 del decreto, en su inciso G, en el punto 2, dice que habiendo un propietario fallecido, no habilita la registración del plano de mensura si el trámite sucesorio no está iniciado. O sea que sin declaratoria de herederos no se podría registrar un plano de mensura. ¿Qué sucede? En la práctica, en general, cuando hay varios condóminos, a veces resulta imposible exigirle el tener la declaratoria de herederos a un condómino que muchas veces no es nuestro cliente, que a veces no tenemos manera de contactarlo y que si tuviéramos la forma de contactarlo, podría decirnos que su calidad de heredero la puede acreditar con las actas de nacimiento y la libreta de matrimonio pertinente, porque al que no nos encomienda el trabajo, ¿con qué argumento podemos obligarlo a exigir la tramitación de la declaratoria de herederos? Y en ese sentido, el artículo 1989 del Código Civil y Comercial es muy claro y dice que cada condómino puede disponer de su parte indivisa sin el consentimiento del resto de los condóminos. Entonces, ¿cómo no va a poder suscribir un plano de mensura? Entonces, lo planteamos esto como una cosita a modificar en los casos en donde no hay modificación de estado parcelario, sino que solamente se constituye el estado parcelario, no exigir contar con la declaratoria de herederos del condómino fallecido. No sé si esto seguramente a la mayoría les ha pasado y quizás no es tan común a lo mejor en los inmuebles urbanos, pero los que trabajamos bastante en lo rural sabemos que a veces contamos con 10, 12 condóminos peleados entre sí, que no se conocen, que no tienen relación y la verdad que salir a conseguir a veces esa documentación es bastante tedioso. La propuesta ¿cuál sería? ¿Que firme un heredero? Pero si firma... No, eso ya está. O sea, que firme un heredero ya está. El tema es que la normativa es clara. Si no tenés declaratoria de herederos, no te habilita la inscripción del plano de mensura. Cuando hay un solo propietario. ¿No? Claro, cuando hay un solo propietario, pero cuando hay varios condóminos también te la exigen. O sea... Puede firmar uno de los otros condóminos. Sí, pero si vos tenés uno fallecido, la norma dice que hay que presentar la declaratoria de herederos. Un disparate. O es la interpretación. A ver, es una zona, es, como dije anteriormente, un punto gris que depende de la interpretación de cada uno. Lo venimos salteando a lo mejor con, bueno, firma el que está vivo, pero ¿y el que...? Si hay que hacer cumplir el decreto, dice el decreto, el artículo 84, dice claramente, fallecido sin inicio de trámite sucesorio no da lugar a la registración del plano de mensura. No, me parece que es una mala interpretación de parte del administrador que está inscribiendo el plano.
es clarísimo que es lógico, que está pensado en la razonabilidad de la norma cuando uno la lee. Lógicamente, si es un solo propietario, ese fallece, necesita, y en ese sentido está escrita, que haya una declaratoria al menos, ¿no es cierto?, en reemplazo de ese propietario. Pero cuando hay un condominio, prima lo que dice el Código Civil, y por lo tanto creo que es simplemente una cuestión de interpretación. De interpretación a la norma. Justamente eso es lo que explicaba al principio, que son cuestiones que me parece que si se está justo en este momento tratando de reformar el decreto, trabajando en la Comisión Conjunta de Normas entre Catastro y el colegio, que es un punto a reforzar y a que quede claro, porque a lo largo de estos 8 años del decreto ha habido distintas interpretaciones, distinta exigencia, y la idea es que quede un poco más claro y para todos igual, y no que dependa de el visitador del colegio, el administrador de turno de Catastro, el registrador del plano del momento. Lo que es más preocupante para mí no es tanto Catastro. Para mí es más preocupante que este tema no lo tengan claro los visadores del colegio. Tomamos nota, porque Ahí está el problema. Sí, yo no creo que sea necesario modificar el artículo. Pero sí una cuestión de interpretación. Bueno, pero la interpretación tiene que ser una sola. No puede quedar sujeta al visador de turno donde esté. Sí, claro, o sea, en general el tema que sigue es bastante similar y viene también a... Antes de ir al tema, que se pondría asterisco sucesión en trámite, el nombre de los otros condóminos, y en observaciones no se pone fallecido. No hace falta poner nada. Nada. A la vieja usanza. Sucesión en trámite, tiene el asterisco. Exactamente, a la vieja usanza. Como hacían los agrimensores en serio. O sea, es, digamos, a ver, podemos hacer una ida y vuelta de cómo manejarlo, pero creo que tiene que quedar no a la interpretación de la opinión de quien esté en el momento, sino que tiene que quedar un poco más claro qué pasa en esos casos. Y sobre todo si es para constitución de Estado parcelario. En los casos de constitución, solamente en los casos de constitución de Estado parcelario, claramente, sí. Igual ahí tiene que agregar las divisiones forzosas, ¿no? Que también... Ahora vamos a eso. Claro. Ahora viene ese. Sí. Perdón, alguna vez se habló, creo que Frick lo dijo hace mucho tiempo, que cuando es constitución, es decir, cuando no se modifica, no debería haber ni siquiera una firma. Y bueno, sería ir a lo ideal, no estaría mal por ahí. Correcto. Sigo pensando lo mismo, pero no tuvimos en ese momento el avance de la comisión conjunta, que son las 4 partes. Toda cuestión tenía que debatirse entre las partes. Yo soy partidario de eso. Sí, yo mientras lo armaba, ¿por qué para el BEP no requiere la firma ni la rogatoria? ¿Y por qué sí para la constitución de Estado parcelario? Entonces, estamos tratando de que todo encaje en BEP para no renegar con... Por el efecto impositivo que tiene el plano, tiene que tener, o firmar, tenés el aval de que hay una persona que lo solicita y tiene interés legítimo. Los planos, bueno, tienen un efecto impositivo. Y desde ese punto de vista alguien tiene que... Como enlaza directo a la administración de impuestos, creo que es por ese lado que viene, como dice Dolores. Por eso es que se exige la firma de la Constitución de Estado parcelario. Yo creo que el hecho impositivo está dado porque estamos hablando de una mejora. Estoy constituyendo el Estado parcelario, es decir, que respecto a la parcela no cambia nada. Lo que puede cambiar es la mejora que está introducida y que a partir del plano se introduce. El hecho impositivo nace con la construcción, no con un plano o con una foto o con el funcionario de catastro que la releva. El hecho impositivo nace mucho antes y por lo tanto ese hecho que quede en la realidad no se necesita la autorización para que se sepa la verdad, y menos en el aspecto impositivo, al contrario. Por eso creo que es una traba la firma del propietario en cualquier estado parcelario. El estado parcelario para mí es una fotografía jurídica, técnica, física Sí, igual del inmueble. A ver, sí, hay un principio registral que es el principio de Por la rogación. Entonces el principio de rogación, el interés legítimo
además me imagino cómo uno va a hacer una constitución de estado parcelario si no va a poder ingresar el inmueble, o si no tiene permiso, debe haber diferentes casos, ¿no? Pero hay un principio que es un principio registral, que está en todos los principios registrales, que es uno de los principales, el de rogación. Y generalmente es el profesional el que puede hacerse el que tiene interés legítimo como para hacer eso. Una pregunta, una duda. Yo creo que no ha habido mayores problemas para la constitución de estado parcelario. Sí, por supuesto, para resolver estos casos. Puede seguir como es ahora, no cambiaría. Porque, bueno, es un principio registral que está fundamental, ¿no? En la registración de documentos, la administración pública. Sí, lo vigente que está es eso. Yo dije por mi idea en función a lo que acaba de decir el colega. Yo opino que el profesional es, en el momento de hacer a diferencia del planteo, está operando en representación del propietario, tiene un mandato para hacer tal tarea. Lógicamente que ese mandato tiene que estar bien documentado y eso para mí reemplaza el principio de rogatoria por el titular. Lo está haciendo el profesional en algo que no modifica nada, solo está diciendo la verdad. No se crean nuevas consecuencias impositivas. Ese es el análisis correcto. ¿Vos vas tomando nota? Como para después armar unas conclusiones. Pero está así, está así. Pero la respuesta, perdón, en definitiva, ¿cuál sería la idea que... Unificar el criterio. Que no está unificado. Sí, yo puedo comentar un caso en particular. La consecuencia que bien dijo Dolores, tributaria, que alguna vez hubo una constitución de estado parcelario y resulta que el titular no había, le aumentaron los impuestos y cuando va a catastro o al API y después lo mandan a catastro, hace unos años atrás, ¿no? Hace varios años. Y resulta que, pero usted hizo una mensura. No, yo no solicité ninguna mensura. Entonces cuando le muestra la documentación, resulta que bueno, no era la firma, bueno, ahí está justamente esa cuestión, la consecuencia tributaria que uno yo creo que es como salva cumpliendo el principio de rogatoria, ¿no? Sí, pero lo tendría también el PEP. Sí, en esa Habría que reverlo y repensarlo para ambos casos. O habría que profundizar la encomienda de tareas para que sean documentos que queden. Sí, es fundamental. La encomienda el contrato, te paga, no tiene nada que ver con la titularidad. Hay que ver si todo esto se soluciona, que lo que encuentro yo es que firme el FAC. Eso también. Sí, pero vos sabés que, perdón, ¿no? Pero no sé si esto es como una... Sí, no, la idea es esta. Sí. Pero esto, perdón, con el FAC no tiene nada que ver. Está bien, pero ojo, no enfoquemos lo tributario por encima del derecho de la propiedad privada. La propiedad privada está muy por arriba de lo tributario y de lo estatal. Si no, nos ponemos el Estado por arriba de todo. ¿No? La propiedad privada está por arriba de todo, no el Estado. Sí. Ah, bueno. Yo quiero preguntar algo. José, quiero preguntar algo. Ahora, la firma del profesional actuante en la rogatoria le está dando al profesional, digamos, la potestad que el propietario le da. ¿Seguro? Es como un poder que te da el abogado. Tendría que estar la firma ante un escribano público. No, Liliana, no vamos a poner una firma. Pero yo me estoy tomando toda la responsabilidad de la ejecución de ese plano. Y el propietario me puede decir en un momento que él no me lo pidió o no tiene nada que ver. Problema tuyo. Ah, bueno, eso. Me está dando toda la responsabilidad a mí de la ejecución de ese plano. Bueno, Para eso tenés un título. No, sí quiero aclarar que en otras provincias, no sé si alguno trabaja en Córdoba. Sí. En Córdoba piden La firma certificada en la rogatoria. certificada colectiva. La rogatoria. Por eso, yo lo digo porque a mí no me parece justo que toda la responsabilidad caiga en el profesional. Yo voy a seguir tratando de que el propietario firme la rogatoria. Para mí es fundamental.
Gracias. ¿Sigo? Sí. Bueno, en función un poco a lo que decía Gabriel, que agregaba por acá, lo que también tendría que quedar claro que ahí hay algunas, también algunas zonas grises, es que se le dé el mismo idéntico tratamiento a los casos de mensura que nacen como constitución de estado parcelario y que terminan siendo mensura de remanente o casos de divisiones forzosas, ya sea por un curso de agua o por camino público. En estos casos, si bien en el último año especialmente se le viene dando ese tratamiento y se las viene pensando como constitución de estado parcelario y se viene respetando y exigiendo esos requisitos, hay una resolución que es la 162 del 2024 que contempla solo los casos de divisiones forzosas por ensanche de camino público. Y por el otro lado quedó ahí, no sé si todos lo recuerdan, la suspensión del artículo 25 por un comunicado de legal y técnica en el año 2021, que no sé si está vigente, si no está vigente. Por otro lado, la suspensión de la aplicación de los planos de 2 y 3 fojas no se exige, entonces también creo que viene de la misma mano, ¿no? Porque el artículo 25, sobre todo en su inciso D, lo pongo acá en pantalla, hablaba específicamente de los casos de subdivisiones, de fracciones que estén en uso público. Esto quedó suspendido, no sé si legalmente suspendido porque fue solo un comunicado, no sé si eso es válido, pero la realidad es que no se viene aplicando y creo que habría que reflotarlo de alguna manera. En su momento se suspendió por una cuestión informática o que no sabían. En ese momento el sistema no estaba preparado para procesar los planos con más de una hoja, entonces se hizo una suspensión, sobre todo en cuestión pandemia, era imposible ponernos, digamos, en sintonía. Sí, lo recuerdo. Entonces hizo una suspensión de la aplicación. Y quedó... y como que ahí como que quedó eterno. Claro. Y bueno, como que lo venimos arrastrando. No sé si esa comunicación es tan fuerte como para no aplicarlo o dejarlo en el olvido. Por eso también... Es que una suspensión de una norma se la hace con una herramienta de igual o mayor jerarquía que la norma. Claro. Una resolución... No tiene validez legal. Esto es un decreto. Este decreto puede ser modificado por una resolución del administrador porque está dentro de los artículos anteriores al 101. Por lo tanto, una resolución del administrador puede suspender o modificar la norma. Acá el hecho es que fue una circular que no es un acto administrativo hacia afuera, sino es interno, simplemente una comunicación en una suspensión que desde el punto de vista jurídico no tiene ningún valor. Sí, pero además no tenía ni plazo siquiera. había quedado suspendida ahí. Si un ciudadano se presenta y dice, no, eso no está suspendido, no puede la administración decir sí está suspendido por una circular. Claro, igualmente los planos que se presentaron, se les dio tratamiento. En Santa Fe se le está dando. dando. Pero de todas formas habían quedado 2 y 3 fojas. Sí, de todas maneras son dos cosas distintas. Sí, son dos cosas distintas, está bien, pero bueno, va un poco de la mano de las subdivisiones forzosas y yo creo, me parece que conceptualmente clarificaba un montón la situación, el de saber los lotes a anexión o los que quedaban pendientes de donación. Estaba bastante bien pensado y la verdad que no se viene aplicando y creo que si hay alguna reforma de la normativa estaría interesante que se revea. Se revea también el tema de la anexión de esta manera. Y puede ser interesante y puede ser favorable, pero también todo empezó porque creo que una parte que yo no estaba, pero estaba en provisorio y la otra quedaba en definitivo, entonces automáticamente no se podía implementar. Sí. Pero se siguieron presentando planos. Sí. Perdón, ya me perdí. Entonces, los casos de subdivisión forzosa, por ejemplo, en los rurales, la donación de medio camino, ¿qué tratamiento se le está dando? El de la Constitución. Pero hace poco también salió una resolución de que cuando había donación de camino tenían que firmar. Sí. Todos los propietarios con firma certificada comprometiéndose una locura a que iban a donar el camino. Si no estaba la ordenanza acompañando el expediente. Sí, la resolución esa lo que dice es que si el lote no se dona, que queda para transferir conjuntamente, tiene que ir con firma certificada de
de al menos alguno de los condóminos, no de todos. Por eso digo que En es... ese caso. Y es contradictorio, por eso digo que es un punto que hay que reverlo. Igual no sé, no se está haciendo. No te piden. No te piden, acá no te están pidiendo la firma de todos, se está dando el tratamiento de constitución de estado parcelario, pero si no lo donás, sí, lo que dice Ivo, sí, la firma certificada para transferir. Un mes lo pidieron. Ah, ya fueron para atrás. Me pedí que lo certifique y después de estado me pedí. Ya tengo un poco, cambiaron, ya lo No, a fines del año pasado. Sí, empezaron a pedir. Sí. No, que a fines del año pasado la mejor provincial. Hablemos de un... Gaby, dale. No, a fines del año pasado, el administrador provincial sacó una resolución en la cual, cuando es destino camino, división forzosa. Esa es la 162 del 24. La 162. División forzosa estamos hablando. Sí, división forzosa. División forzosa se aceptó a la firma de todos los condóminos. Sí. Por lo cual era una sola firma de... Certificada. No, No, sin certificar. Bien. Pero por otro lado hay una partecita del decreto en donde El dice... decreto dice eso. Entonces en algún momento... Habría que ver que no se contradiga con algo. Exactamente, por eso es otra de las... de los... Vos decís que no, que no te lo aplicaron así. En diciembre. No, esto sí, él dice otra cosa. Yo lo entendí porque... Era forzoso. Claro, él dice que en algún momento a las divisiones forzosas pidieron firma certificada de los condóminos. Porque fue casi en simultáneo. ¿Qué fue? Cuando, Que unos días fue entonces. No, cuando se... Por unos días. Sí, Siempre y cuando se Diciembre. haga la transferencia conjunta. Una locura. Por ejemplo, lo que La firma certificada la pedían en ese caso, sí, si no había donación. Pero es que no tienes, ¿qué importa si dona o no dona? Bueno, pero es, digamos, son otro de los aspectos que quedaron ahí, como zona gris en la normativa, que no son claros, que vamos y venimos y que estaría bueno que quede realmente clarificado en alguna modificación. Hay veces que te comes 5 meses porque se tienen que juntar para generarte la ordenanza, una comuna que no entiende nadie nada. No, se la tenés que llevar hecha sin vos. interesar a nadie, pero te comes todo eso. Claro, un disparate. Una cosa para Déjame lo transferir en forma conjunta Obvio, y obvio. la única manera de enajenarlo es al bien público. Obviamente. La resolución que decía Gabriel en diciembre, que habrá sido al momento, por eso fue toda esa confusión, era para la división forzosa, ¿no? Ahora Sí. te digo, perdón, pregunto, porque yo también lo hice visar por Quique, digamos, por construcciones de agua, división rural, y te dice como que no hace falta. No correspondería. Pero para ruta, por ejemplo, cuando vos tenés que expropiar por ruta, también era un pedido de la provincia, lo vio. En la época de Ricci, Uranga, La Vanguardia, por ejemplo, fueron toda conversación por el ministerio. Y no era ninguna excepción, digamos, era la propia provincia la que ensanchaba en la ruta provincial y te la hacía avisar por vialidad y por división de suelo y agua. Absurdo. Mira, yo hablé con Carbone ahora en estos días y me dijo que sí, que toda división pasa, por más de que sea forzosa. Eso me dijo él. No, Pero él tiene poder para Yo no lo estaba Mira, pasando. es... No lo estaba pasando por el ministerio y ahora sí. él tiene el poder de policía para poder. Pero a ver, Catastro, ¿lo inscribe o no lo inscribe? Si queda Pero claro, Catastro lo tiene que escribir de igual. ahí viene el planteo, que si queda claro que conceptualmente las divisiones forzosas las tratamos como constitución de estado parcelario, y además vos terminó estás el cumpliendo problema. con la normativa, con la 9319, porque en su artículo dice que esas son subdivisiones exceptuadas, entonces. Si se trata como constitución de estado parcelario, ¿qué tiene que ver el Marqués? ¿Para qué tiene que ir el plano? Sí, lo que pasa es que en realidad es modificación. Porque estás No. Sí, cuando tenés dos lotes están generando una modificación de estado El objeto es modificación. Sí, el objeto, pero no es el objetivo. Una cosa es el objeto y otra cosa es el objetivo. La mensura nació como constitución. Eso es lo que vale. Sí, pero te cambia ahí. Pero no cambia. Te cambia. Vos arrancás como modificación y te cambia modificación. Pero no tendría que intervenir el mayor. No tiene nada que hacer ahí. No creo que lo pida. Si vos te le plantás y le decís escribímelo, no te lo pueden inscribir. Si se opone, ¿qué pasa? ¿Sí? El catastro no se puede oponer por oponer. En el artículo
ya. Jara. Sí, y también el tema de las donaciones a vialidad, que no toman como donación. Y que quedan los lotes ahí y le generan un quilombo al dueño, que tiene, hasta tiene que pedir una salida legal entre comillas porque le queda un lote adelante que no es de él, pero es de él. Y después tiene que hacer un trámite de Santa Fe, además de todo el quilombo que tiene que hacer un trámite de Santa Fe para que después lo inscriba a vialidad. Digo, no se podrá hacer de que vialidad lo tome directamente, lo desarticule, lo saque y no le genere un problema propietario. Gabriel. Gaby. Sí, con respecto, está escrito en el artículo 90, inciso 3, dice, a la efecto de intervención de otros entes, no se considera subdivisión parcelaria la separación de polígono afectada a otros a trazados oficiales de calle u otra división forzosa por exigencia de la norma administrativa. Ahí está, no es modificación, es un error conceptual. O sea que hay un error conceptual. No es modificación, no modificás nada. Pero el objeto tenemos que poner eso. Y sí, tenemos. Quizás, a ver, se podría plantear de cambiar el objeto y poner constitución de estado parcelario por... Le tenés que cambiar el objeto. Modificación parcelaria por división forzosa. Claro, tal cual. Y se resolvería fácilmente. En realidad era como se hacía antes, porque se marcaba el polígono de unidad. Claro, se marcaba el polígono de unidad, el remanente, circunscribir la mensura al... Eso es... El modelo del norte. El modelo del norte. El modelo del norte. El modelo del norte lo sigue usando. Pero la solución más práctica es la que dice Gabriel, es la de modificar el nombre, listo. Esa es la solución. Pero, a ver, gente, igual, Gabriel, el artículo, ¿cuál es? 90, ¿cuánto? Inciso 3. Ya lo plantea. En todo caso, bueno, pero en todo caso, a los efectos de no confundir con la modificación de estado parcelario tradicional, que son los dos casos, el de división y el de unificación, es cambiarle el nombre y punto. Claro. de todas maneras, lo que plantea Julieta en el artículo 25, en el inciso D, también lo deja libre porque es el modelo del norte, como decíamos antes, en los casos en que el inmueble existan áreas afectadas al dominio público. Estaba leyendo mal. Si el profesional considera que en el título existen áreas que pertenecen al dominio público, podrá circunscribir el estado parcelario al área de dominio privado. Eso pasa mucho en las colonias. Esa es la teoría del norte, Rodrigo. Pero no lo aplican. Las concesiones. Pero no lo aplican en todo. Lo aplican en realidad están cubiertos con esto. Pero bueno, sigue. Es el 25 inciso D. El 25D. Que no se contradice con el 90 porque deja abierta. ¿Cómo que? No, lo que sí, por supuesto, lo que hay que dar una solución para toda la provincia es la cantidad de parcelas que quedaron con destino al dominio público y que están en el uso público, que todavía están bajo el nombre de titulares. No se termina de donar nunca. Entonces, la ruta del 24. La provincia contenta sin un impuesto. Hay que. No. Pasa. ¿Sabes que estamos en charla? No es por impuestos, es un desorden territorial. O sea, Rodrigo. ¿Sabes que estamos en charla? Cuento un caso concreto porque incluso a lo mejor medio paranoico mi punto de vista, pero creo que tuvo que ver ida y vuelta con lo que me pasó particularmente a mí. Es cerca del cruce de la 178, digamos, a Pergamino y la entrada a Cebal, era un BEP de un plano. De un plano del 60 y pico, donde en la mensura estaba la mayor área, la ruta era hoy es ruta provincial 18, era la 178. La vieja nacional. La vieja nacional, y en la mensura estaba en negrito, remanente, en línea de trazo con unas letras prima, la ocupada por la provincia, y las superficies, en el balance es verdad que estaban las dos superficies, los dos polígonos. A nombre de Juan Pérez, no importa. En ese momento la mensura. Cuando yo voy a hacer el BEP, mis clientes, obviamente cuando compraron, que yo vi la escritura, con matrícula ya, compraron el remanente. Nunca compraron el polígono de adelante, que nunca se lo expropió Vialidad Nacional. Sí a los linderos.
porque yo me puse a buscar, de aburrido que estaba, como los planos linderos por la año, lo tengo que encontrar, nunca lo encontré. De hecho, la prueba es la propia mensura. Entonces, cuando hago ver que no tenía arranque, entonces fue red con el arranque correspondiente. Bueno, me inscriben y digo, estoy esperando el catastral. Me pidieron esto era memoria de título, bueno, no me acuerdo estudio de título, y no salía el catastral, y esta gente estaba apurada, era fines de noviembre, 1 de diciembre, y me sale observado porque no linda con la ruta, sino que linda con un privado. Y me hicieron poner que era mi propio cliente, el propietario. Pero mi propio cliente propietario nunca fue propietario de eso, con lo cual quedó Juan Pérez, y en ese título, que eso es lo que tiene el peligro de achicar si no tenés una transferencia hecha. Claro, no tengo salida de la vía pública, tenés salida de hecho por el polígono tal del plano tal. ¿Se solucionó? Sí, obviamente que lo hice, lo corregí, perfecto. Pero a raíz de eso, es lo que decía Gabriel, de que justamente trata de la provincia de buscar dar resolución incluso a planos viejos o a nuevos planos donde quedan esos polígonos y nunca se transfieren. Está bien, ¿Y eso no es una solución administrativa? Es el mismo caso de la provincial. En provincia de Buenos Aires. Porque por ahí administrativamente se soluciona más fácil. Norberto. Sí, tengo como hoy expliqué un poquito en la reunión, en el comienzo de la reunión, vamos a participar, si se da, una ley de ordenamiento territorial. Y ya estamos tomando apuntes en la agrimensura, en alguna de las comisiones, de cuestiones que podrían estar. Y una de las cuestiones que pueden estar en una ley de ordenamiento territorial son estas cuestiones de las calles originadas en planos viejos, donde se perdieron la posibilidad de donarse al dominio público, que quedaron es todo un montón de cuestiones que no es sencillo administrativamente solucionarla desde el catastro o desde una normativa catastral. Pero por allí en una legislación que puede ser de ordenamiento territorial, ya eso puede llegar a imponer, y creo que lo puede hacer fácilmente, porque transcurrido 20 años ya las cuestiones prescriben, y entonces con una lectura de prescripción, el uso público es fundamental en todo esto, ¿no es cierto? Que esa calle que está en un plano, sea de cuando sea, esté en el uso público, que esté en el uso público hace más de 20 años, eso da una fortaleza, pero están necesitando el empujón. Y una de las cuestiones que está al menos en borradorcito ahí anotado, si se da la oportunidad de participar en una mesa de consulta de una ley de ordenamiento territorial provincial, es uno de los puntos es precisamente ¿no? Entonces, para redondear este punto, una de las posibilidades, como dijo Gabriel, podría ser el cambio del nombre para esas menciones. Sí, o tal vez en observaciones. O tal vez en una observaciones. modificación parcelaria, un asterisco, y en observaciones algo relacionado a la división forzosa. Se trata de una división forzosa en virtud de un ensanche de camino. Punto. Termina ahí. Artículo 90, inciso 3, y terminó. No hay forma de que no se inscriba. Bien. Y se trata como una constitución. Uno. Cualquiera de los titulares registrales. Vamos al siguiente. Bueno, el tema que sigue es un planteo quizás a la inversa, y es la exigencia de contar con el consentimiento del usufructuario en la rogatoria, en la solicitud de inscripción del plano, al menos en los casos de modificación de estado parcelario, no obviamente en los de división. Yo no sé si eso es algo, esto es un planteo personal que nació principalmente por ahí de la experiencia o de tratar con la gente, en donde veo que hay bastante confusión en general en la sociedad cuando existen estos casos de donación con reserva de usufructo, en donde el espíritu es que los padres quieren hacer el anticipo de herencia a sus hijos, entonces donan la nuda propiedad reservándose el uso y goce de la cosa inmueble, en este caso, durante el término de su vida. Y acá
ni el usufructuario tiene el todo, ni el nudo propietario tiene el todo. O sea, si queremos tener el consentimiento del dominio pleno de la cosa, considero que necesitaríamos tener el consentimiento de los dos sujetos. Y me parece que podría verse, digamos, potencialmente perjudicado un usufructuario en caso de una división que no esté dando el consentimiento. Y esto lo digo porque pasa que uno trata a la gente y tratas a los hijos y se creen dueños del todo, o a la inversa, para que sea, mi hijo tiene que firmar pero todavía es mío. Y no, o sea, no está muy claro, no digo en todos los casos. Y por eso en la ley te lo hacen firmar con firma. Bueno, es una de las jurisprudencias, en la ley de división de condominio, la 14.053 pide el consentimiento del usufructuario. Entonces digo, no es poca cosa, y creo que por ahí nos lo estamos olvidando y lo estamos dejando de lado. No sé, en su momento, si alguien tiene experiencia, cuando redactaron el decreto 1309, ¿qué pasó con eso? No se tuvo. No, para, digamos, que la gente tenga confusión, no significa que la normativa no sea clara, y hablo de toda la pirámide jurídica, ¿no? En toda pirámide jurídica, el usufructuario tiene el uso y goce de la cosa como está. Punto. Claro. Las modificaciones que pudiera haber, supongamos una división en dos, que la haga el titular registral, que es el que la puede hacer, no modifica absolutamente nada el uso y goce que tiene el usufructuario sobre la cosa. Está usando un espacio material, por eso es un objeto territorial legal distinto a la parcela, por más que sea el total. El titular dominial es, que en este caso los hijos, son dueños de la parcela. Pero del polígono de usufructo, el titular son el usufructuario. Hasta que no se mueran, tienen el uso y goce pleno, sin modificar la cosa, hasta que se mueran. Por lo tanto, creo que esa es la confusión. Yo creo que en una división sí se modifica la cosa, sí, y no sí. Sí, se puede vender. El que compra no puede superar el usufructo, tiene que respetar el usufructo. Por lo tanto, reitero, el usufructo es el uso y goce. El uso y goce no se modifica por ningún acto de este tipo que estamos hablando por parte del propietario. El propietario lo puede embargar, pero el usufructuario va a tener hasta su muerte el uso y goce pleno de la cosa. Creo que es un tema que desde el punto de vista jurídico es prolijo. Desde el punto de vista conceptual de la gente, no, yo igual que tenga confusiones no, pero para mí, digamos, se crean que uno es dueño, el otro no. Bueno, eso ya yo creo que si la cosa se modifica, hay alteración de la sustancia, y ahí el artículo 2129 del Código Civil dice: hay alteración de la sustancia si es una cosa cuando se modifica su forma o destino. La cosa no se modifica porque si la subdividimos, la cosa se modifica. No, en la parcela, pero no el polígono de usufructo. El objeto territorial usufructo, que es un objeto de un derecho real, por lo tanto debe inscribirse en el catastro, ¿no es cierto? Y si no, coincide con el inmueble, pero no deja de ser un objeto distinto a la parcela, por más que coincida con la parcela. Si la totalidad del inmueble es una afectación al registro. No le cambia. Claro, está bien, pero te quiero decir de que es una cosa distinta. Como objeto de derecho real, es un objeto de derecho real. En todo caso, el que se ve perjudicado que compra, porque sabe que está comprando algo que... El que compra no puede usar ni gozar. Sí, eso. Tiene nomás la transferencia del título, pero no tiene... Eso es claro, pero yo creo que... La confusión que creo que es que el titular, los que son nuevos titulares registrales se queden plenamente dueños, no son dueños. Son dueños No, pero un dominio imperfecto. No es dominio perfecto. No es dominio perfecto. Si es el padre, ni es dominio pleno. Pero los usufructos porque tenía miedo que les pase eso. Si no, no se hubiera creado el usufructo. Exactamente. Liliana. No pasaría nada. Hay algo de eso también. Nos gusta, no nos gusta, pasa eso. Hagan lo que quieran los papeles de los no, yo creo que, digamos,
si nosotros, yo sigo considerando que la cosa, que el objeto, el inmueble se modifica, porque de alguna manera, a lo mejor estaría como para que si uno no tiene el consentimiento del usufructuario, quede el plano en un registro preparatorio. Pero ¿puedo hacer una pregunta? Liliana. Perdón, quiere decir que si yo, digamos que soy el titular registral, divido ese, como dice Norberto, el usufructo. No, Divido el inmueble en dos, lote A y lote B. ¿Sí? El usufructo va a estar sobre los dos lotes. Sí, claramente. El objeto no se modifica del y si de ese lote A y lote B vendo el lote B, o sea, el lote B va a seguir teniendo el mismo usufructuario que quiere utilizar. El que compra el cenote Compra con la conformidad de que compra solo la nuda propiedad. no lo va a poder ocupar, pero la ley nacional de catastro en cuanto al objeto territorial legal bajo esta lectura, que creo que es la correcta. El objeto no es Igualmente no siempre el usufructo sobre el 100% de la cosa, a veces tienen el usufructo del 50%. Indiviso. No hacemos claro de resulta, te hago un plano de resulta, y terminemos dónde está el usufructo. Y sí, se podría. el usufructo de parte, hoy lo permite el código. Se podría tranquilamente. Sería el equivalente a la hipoteca parcial. Sí, sería. Igual Es un objeto territorial legal, se podría marcar y determinar en qué parte tiene el usufructo de la cosa. Sin dividir el inmueble. Exactamente. No puede quedar así. Pero, una pregunta con respecto a esto. Esto lo desconozco. Si uno tiene que inscribir, hacer una escritura donde conste el usufructo, ¿piden plano de mensura? Y cuando hacemos plano de mensura, Si vos quisieras decir en qué parte del objeto, sobre qué parte de la parcela tiene el usufructo. Una transferencia te piden plano de mensura para definir una cosa inmueble que se va a transferir o lo que fuera. Cuando se hace la constitución de un usufructo. Si ya hay parcela, Claro, si es sobre la totalidad, no hace falta plano municipal. Y si eso no lo de ahí, tiene No plano, voy a sí, esta tiene todo diferencia entre parcelario. parcela y objeto. Si le piden plano, necesitas definir el objeto. Y la única forma de definir el objeto es por plano. Pero si lo van a hacer el usufructo por la totalidad de un lote que ya está definido en un plano, no hace falta. No hace falta. No hace falta, ¿no? Claro, si define el usufructo es sobre el lote Claro, tal, el plano tal. es por la extensión del lote tal, del plano tal. Hablando de la modificación. Hoy la mayoría de los casos Casi todos los casos son así, no se necesita un plano porque coincide con la parcela. Pero se puede hacer parcial, ¿eh? Se puede hacer plano. Claro, pero el código de Vélez no permitía hacerlo parcial. Ahora sí, ahora sí. Fíjate que el usufructo está aceptado en la Ley Nacional de Catastro Sí. de la certificación catastral, Certificado catastral. pero es anterior al Código Civil. Es anterior al código, por eso. Si vos hoy necesitas una porción de usufructo, No, va con mensura. y va con certificado. Claro. Bueno, este es lindo. Este es lindo. Bueno, el planteo siguiente es el tema de la habilitación de todos los planos registrados en catastro que no estén expresamente anulados por una resolución o acto administrativo para realizar BEP. Esto significa ir un poco más allá de la aplicación de la Ley Nacional de Catastro, en donde todo plano que esté registrado en catastro tiene que estar apto para realizar BEP, excepto que esté expresamente anulado por una disposición o acto administrativo. Siempre estamos en la duda de si el plano está vigente, si es del 36, si es del 42, si es del 43, y la realidad es que si no está anulado expresamente por una disposición administrativa, debería estar vigente para BEP. Y esa creo que es una incertidumbre que nos debemos todos. Ese debería estar de más. Está vigente. Si no hay un acto administrativo que le dé de baja, está vigente. Siempre y cuando, bueno, ahí hay una lectura, cumpla con la No sé normativa al tiempo de registro. Si Gaby, ¿querés agregar algo un poco con la historia de la normativa?
Por favor, señor. Yo no vengo en representación del CIR, he sido más como docente, pero bueno, por ahí se mezclan las cuestiones, porque uno va viendo experiencias. Por ejemplo, se han otorgado, y capaz que a alguno de los colegas le ha pasado, que se han otorgado, han hecho verificación de estado parcelario, le han emitido certificado catastral de un plano anterior a el pico, y luego cuando van a tramitar nuevamente el certificado catastral, porque no se usó, se venció, le dicen que el plano no está vigente, está anulado. Entonces, ante esa situación, bueno, empezamos a estudiar ahí con Raúl y ya nos lleva varios meses. Pero prácticamente no hay duda, lo que estamos ultimando son detalles, porque bueno, la situación en el Distrito Norte era diferente, pero no tan diferente, porque existen planos publicitados anteriores al 48, y un poco acá la confusión, y uno tal vez como profesional, si yo le preguntara qué es la ley 2080. ¿Ustedes saben qué es la ley? ¿Conocen la ley 2080? Sí. Bueno, es difícil encontrarla. Yo tuve que ir al archivo histórico provincial y tuve la suerte de encontrar los decretos reglamentarios de la ley 2080. Si bien la ley 2080 no es una ley como conocemos hoy, consolidada de los catastros, es la ley anterior de catastro, ¿no? Que tenía otro circuito en la registración de planos. Si yo le leyera, después lo podemos publicar por el colegio, leyera el decreto reglamentario de la ley 2080, era una ley en la cual justamente para cada transferencia se exigía plano de mesura, hecho por ingeniero civil, geógrafo o agrimensor. El circuito de registración era diferente porque primero se registraba en el registro de la propiedad, donde dentro del registro de propiedad había una delegación de geodesia y catastro que pertenecía al Ministerio de Obras Públicas, la cual justamente revisaba los planos que se iban a registrar en el registro de propiedad y luego se registraban justamente en la sección de geodesia y catastro, ¿no? Por eso uno ve a veces las numeraciones o interpreta que las numeraciones son correlativas porque están atadas a una numeración registral del registro de propiedad. Entonces uno descubre con todas estas reglamentaciones, la ley 2080 nace en el 1926. La reglamentación ahí misma, en agosto, creo que en junio del 1926 sale la ley y ya en junio se reglamenta. En 1931 sufre una nueva modificación la reglamentación, en algunos artículos muy parecida, donde da ciertas excepciones atadas al valor del inmueble, donde permite incluso que algunos tipos de planos, de acuerdo a ese valor del inmueble o en que son ubicadas, esté firmado por un escribano. Yo nunca vi un plano de escribano, pero sé que existen. Entonces, bueno, se encuentran con esa situación. Son planos que están en el archivo, de los del catastro. O sea, tanto en el Distrito Norte como en el Distrito Sur. Incluso uno si se pone a buscar planos de 1800, yo he encontrado planos de 1870 y pico. Lo cual me lleva a pensar más allá. Está bien, la ley 2080 de 1926 a 1948, porque la 2196, si viene del 41, se implementa recién en el año 48. Entonces, bueno, eso lleva a conocer toda esa historia y a conocer todas esas novedades. Traté de encontrar otras leyes, porque incluso la 2996, en su último artículo, vieron que la ley 26.209 en su último artículo dice que deroga la 2440, que era la ley anterior a la Ley Nacional de Catastro. La 2996 en su último artículo dice se derogan las leyes de 1800 y pico, dos leyes y pico, y la ley 2080. O sea, que había una continuidad jurídica de leyes, ¿no? Que regulaban, bueno, justamente todo lo que es
registros catastrales. Por supuesto, si nos vamos anterior a la 2080, también se van a encontrar con planos de mensura, porque no es que sale a la 2080 y cambiaron todos los planos de mensura. Ustedes van a encontrar planos de la 2080 y anterior a la 2080 prácticamente con la misma calidad. O sea, claro, ahí está el departamento topográfico. Ahí tomé una notita, pero en 1862 se crea el Registro General de la Propiedad Territorial. Pero ya en el 1863 se crea la Oficina de Topografía Estadística. Luego se transformó en ese mismo año en el Departamento Topográfico. Y claro, no había una norma como la conocemos hoy, de registración, pero claro, o catastral, como la conocemos hoy. Pero bueno, ¿qué tenían como, digamos, como objetivo? Trabajar en todo lo relacionado a límites, distribución de la tierra, tanto pública como privada, la delimitación de los pueblos y sus planos. También se pretendía que la repartición examinara a los agrimensores que quisieran trabajar en la provincia, o sea, los patentaba, creaban las instrucciones de mensura de esa época. Se usaban la de provincia de Buenos Aires. Claro, en resumen, la legislación sobre planos de mensura y la organización del territorio se encontraban en toda, hasta la 2080, de todo en una fase de consolidación. O sea, por supuesto, ustedes no van a encontrar en esas leyes estado parcelario, pero sí están encontrando representación en inmuebles. ¿Y qué dice la ley 26.209? Que la parcela es la representación del inmueble. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí? Parcela. Y parcelas originadas ¿con qué normativa? Y con la normativa vigente en esa época, que tal vez no sean los elementos esenciales que hoy conocemos de la 26.209. En realidad son prácticamente todo, pero van a encontrar muchos esos planos que tal vez ángulo no tengan, arranques, por lo cual uno, si se encontrara que lo que se está analizando, ultimando detalle, es cuando de esos, dejar bien claro cuando va a una reconstitución de estado parcelario, pero sí que estén aptos para ser recreados, porque a mí tengo la suerte de compartir la cátedra de catastro con José, y siempre cuando intercambiamos todos estos temas, se transfirieron derechos, o sea, se transfirieron bajo esas normativas. Hace 100 años se están transmitiendo derechos reales y nosotros le vamos a decir que está anulada. Claro, incluso tuve personalmente la semana pasada, me llama una escribana, le pasen el teléfono mío en realidad de la administración. La verdad muy bien la gente de catastro, porque siempre me filtra bastante todo, pero bueno, ahí se ve que no pudieron filtrar. Dice, ¿cómo estoy haciendo una donación de un plano del año 41? Y claro, yo cuando bajo el plano, y el plano es perfecto, ¿sabes? Y no está vigente. ¿De dónde está vigente? ¿Cómo yo le puedo decir a mi cliente que eso no está vigente? ¿Dónde está encuadrado? Me dice en la ley 2080. Dice, ¿dónde está encuadrado? En la 2080 que eso no está vigente, claro. Hay yo creo, hay que hacer una evolución en la interpretación de todos estos planos. Y por supuesto, con respecto al acto administrativo, hoy para anularse un plano, lo tiene que anular el administrador provincial y tiene que ser un acto, por supuesto, bien fundamentado y va con un acto administrativo concreto. Uno encuentra disposiciones internas, y yo no hago una crítica porque, no quiero hacer una crítica a eso porque era el momento, y bueno, después te cae una ley nacional de catastro, antes tenía una 2996, los decretos reglamentarios de la 2080, realmente lo busqué por todo catastro y no lo encontré, y tuve la suerte de encontrarlo y muy fácilmente en el archivo provincial, histórico provincial. Y bueno, eso es lo lindo también de poder participar y también conocer la historia, ¿no?, de cómo evolucionó el catastro en la provincia de Santa Fe. Así que bueno, estamos pronto a habilitar, digamos, todos los planos que están registrados, que no estén anulados expresamente por el administrativo,
para que se pueda hacer verificación de estado parcelario. El tema que esto tiene que ser a nivel provincial, no podemos ser norte y sur, porque son una sola provincia, y bueno, y este es el análisis que se está haciendo en forma conjunta como para... Gabriel, recuerden también que la 26209 cambió un paradigma, que es que el estado parcelario no se rige por la fecha. Eso es un cambio de paradigma. Bueno, es importante. Ahí está la caducidad. El estado parcelario no se rige por fechas. La caducidad o la vigencia es del estado parcelario, no del plan de origen a ese estado parcelario. Gabriel, pero la 2996, yo estoy de acuerdo con todo lo que estás diciendo, también establece que el catastro puede retirar de ese archivo aquellos Sin planos duda. que no cumplan. Sin duda lo puede retirar por acto administrativo concreto. ¿Por acto administrativo? Sí, por supuesto. Por acto administrativo concreto puede. Lo que sí, la ventaja del análisis de hoy tener la 6.209 es que vos podés parcialmente dar tal vez vigencia de estados parcelarios. Porque si vos encontrás de oficio, encontrás que en un plano de loteo tenés la mayoría, están todos los lotes bien constituidos, y vos tenés una manzana que no está encontrar errores, lo podés habilitar justamente para que se reconstituya, pero no observás todo el plano. Porque, por ejemplo, de 900 lotes, que haya 10, ¿por qué los 890 tienen que pagar por esos 10? Bueno, digo, que haya 790 y 10 Está bien, es lo mismo. Es lo mismo. Se puede castigar. Claro. Exactamente. El error como profesionales es que estamos considerando que dice ley 2080 y lo tomamos como sinónimo a plano anulado. Es gravísimo ese No, concepto. pero lo interesante es, tal vez yo le voy a mandar le voy a enviar al colegio para que lo pueda publicar, para que conozca un poco también la historia es público, o sea, cualquiera lo puede tener, que no hay que asustarse cuando uno ve ley 2080. Hasta ahora nos asustamos, ¿no? Es que lo tomábamos como sinónimo de anulado y eso es un error. Bueno, pero esas son las cuestiones conceptuales que hay que modificar. Llamando al colegio te dicen, ley 2080. Bueno, está bien. Por eso estamos diciendo que A ver, si en el colegio lo dicen, está mal lo que dice el colegio. Algunos dicen las dos cosas. Algunos dicen solo ley 2080 y lo estamos tomando como sinónimo de anulado y no es así. En todo caso será un problema del colegio aclararlo, pero la explicación de Gabriel era correcta, no hay dos interpretaciones. Ahora, precisamente anulado cuando dice anulado. No, tampoco. No, tampoco. Tiene ¿Por que qué? tampoco. ¿Dónde está la actualidad? Pero ¿cómo se sabe si hay una El archivo mismo, que lo bajás del libro de los El último que no hay discusión Es un error conceptual. Es un error. Puede decir cualquier cosa al plano, pero está mal. No es culpa nuestra. Me están haciendo seña que ya está el break. Sigamos. Pero se nos va a... Pero no podemos parar. No. Hago un último tema y van a quedar un montón por tratar, seguramente, y ojalá que se siga dando así esta conversación como de conversatorio, como bien dijeron. Uno de los últimos más divertidos, que capaz que no haya tanta discusión sobre esto, que una propuesta es reemplazar el croquis propiamente dicho, el dibujo del croquis de ubicación por en los casos de mensuras rurales, no en las urbanas, por una generación de un código QR. Yo creo que, no sé, ni yo misma llego al campo mirando el croquis que hice y que ya quedó totalmente obsoleto. Es facilísimo. Es más fácil que la firma digital. Ahora que me hacen poner la cara, niña de lobo. No, antes de hacer nada de todo eso. La otra alternativa sería poner las coordenadas directamente que salen del SIGIT y listo. O las coordenadas del SIGIT. Las coordenadas del SIGIT y no hacer... Pero esto es muy fácil, se copia el enlace, se tira en un generador de código QR. Salen del SIGIT, se es muy fácil. Las coordenadas. Igual, copiando el enlace de la coordenada, lo soltás en una página online de generador de QR y te lo genera. Después lo escaneás y vas al inmueble. Es
contestar. Bueno, este es uno de los últimos. El último que vamos a presentar. El último que presentamos y acá cortamos, y es el tema de la exigencia del trámite de la línea de media tensión en los casos en que la EPE no tiene la faja de seguridad determinada. Si no la tiene determinada, creo que debería tener el... Es una joda, solamente hay que marcarle el punto. Claro, No corresponde. A vos no te contrataron para hacer eso. Que nosotros le relevamos la línea, le ponemos donde están los postes, le ponemos la medida. Hay que ingresar el trámite RAE. O sea, contratar a los profesionales para que tengan la Obvio. Claro. Sí, este tema hay que... Cuanto más sería indicar la línea en el plano. O sea, ante la contestación de que no hay faja de seguridad determinada, el plano se inscribe. Bueno, no, el ancho no, la línea. Y acotada al límite, punto. La frase que vos acabas de decir es hasta tanto se determine el ancho. Hasta tanto se determine el ancho de la faja de seguridad. Listo. O parecido a los canales sin antecedentes. El modelo de la línea Rivera que hay que usar. Pero va. Sí, tiene que estar, pero ojo que pero esto está no que la vigente, tenemos esto que es una propuesta para que llenar nosotros el formulario para que la EPE lo determine y estar esperando 4 meses, 6, que se tomen el No se tiempo de puede terminar esperar la 3 faja. meses para esto. Disparar. Y a vos no te contrataron para hacer servidumbre. En Santa Fe poner directamente en observaciones específicas lo que afectado por línea aérea de media tensión. Eso es lo más... Bueno, está bien, está bien. Es criterioso también. Y peor las que van por el camino público. O por la calle, o por las urbanas. No, las que van por el camino Las que van por el camino, también sí. como te meten 4 horas. Pero un disparate eso, Máximo. Y que tienen 5 meses esperando. Sí. No, un disparate. Podría ser lo que dice Jara, la frase de Jara. Sí, Porque eso hace falta una... No, nosotros, de todas maneras, esto el completo, la versión completa se la entregamos al colegio hoy mismo y la tienen como para los casos que no hemos podido ver. Porque hay 2 o 3 casos que no vamos a llegar a ver. Pero bueno. Bueno, ¿querés...? Sí. No, simplemente la subcomisión de catastro del colegio que la preside Ana, que no pudo venir, Ana Di Renzo, que no pudo venir aquí, está abierta a la participación. Las reuniones son por Zoom, por lo tanto son fáciles, así que la invitación es inscríbanse en la subcomisión de catastro, porque justamente en estos momentos, ya desde hace un mes que lo pidió la reunión conjunta, hay una comisión conjunta formada por los 2 catastros y los 2 colegios. De esas 4 partes, se está reuniendo y ya como primer tema son las posibles modificaciones al 1309. Eso el colegio lo derivó a la comisión de catastro y es en la comisión de catastro donde se están discutiendo punto por punto, ¿no? Por lo tanto quedan invitados aquellos a que todavía no lo hacen o y quieran, les interese la dinámica de participar para discutir estos temas, que se anoten en la comisión de catastro del colegio, ¿no? Y van a tener esa oportunidad de tratar, y estos temas van a ser incorporados, van a ser derivados. Yo quería decir de que sobre estos temas, haciendo hincapié sobre todo en el tema anterior, que está por salir y no sale, esto de los planos anulados, desde este evento, la comisión organizadora le pidiera oficialmente a Catastro celeridad en resolver esto por la gran inquietud que hay en toda la matrícula de la Quinel Sur. El lunes en la mesa de examen lo hablamos con Gabriel. Perfecto. El domingo lo Queremos agradecerle a Verónica por el trabajo realizado. Las propuestas son muy buenas.